En esta industria todos hablan de tecnología, diseño y rentabilidad, pero pocos muestran qué hay detrás de quienes están realmente transformando la hospitalidad. Este video podcast abre el micrófono a quienes están cambiando el juego de las rentas cortas. Bienvenidos al camino hacia Expo Host 2025. ¿Qué tan reguladas están las rentas cortas en Colombia? ¿Es cierto que plataformas como Airbnb están encareciendo la vivienda? ¿Y qué pasa con los anfitriones de las zonas rurales que no encajan en la famosa norma técnica? En este episodio del video podcast de Expo Host, vamos más allá de la operación y de la tecnología. Hablamos del marco legal, del rol del Estado, de la profesionalización del gremio y de un modelo de negocio que no para de crecer. Hoy nos acompaña una de las voces más importantes del sector, Juan Camilo Vargas, presidente de ASOHost. ASOHost es la asociación que representa a los anfitriones, property managers y operadores de rentas cortas en Colombia. Con él vamos a hablar de los mitos que persisten, de los retos que todavía presentamos y de las transformaciones que hacen falta en nuestra industria para consolidarla como un motor estable de la economía de nuestro país. Juan Camilo, bienvenido. Estamos aquí para tener una conversación que el sector necesitaba tener con urgencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lina, por la invitación. Me parece grandioso este tipo de espacios donde podemos dialogar, interactuar, construir conjuntamente y aportarle al sector información de valor. Muy bien. Me gustaría que entonces en ese orden de ideas empezaras contándonos un poco más acerca de ti, de quién eres, quién es Juan Camilo y además que nos cuentes más sobre ASOHost. Vale, claro que sí. Pues bueno, te cuento, Lina, y les cuento a todos. Soy Juan Camilo Vargas, afanador, presidente y director ejecutivo de ASOHost. Siempre me describo como un entusiasta del sector de turismo. Desde el momento en que tuve contacto con esta industria, desperté una gran pasión y esa gran pasión me ha llevado a fundar una serie de compañías y una serie de emprendimientos alrededor de lo que es esta industria y también alrededor de lo que son las rentas cortas. Hemos sacado adelante la fundación hace más de 3 años de ASOHost, que es la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por medio de plataformas digitales, y a partir de esto tuvimos una visión en perspectiva de toda la industria, pero pudiendo hacer lupa en cada una de las oportunidades, en cada uno de los emprendimientos, de los negocios que hacen parte de este ecosistema. Y esto nos ha llevado a ser cofundadores de la mano con un equipo muy interesante, dentro de los que se encuentra Lina, de Expo Host, que es la primera feria de la industria de las rentas cortas y vacacionales a nivel de Latinoamérica. También pues soy un apasionado de ciertos fenómenos y transformaciones que se están dando no solo en el sector turismo, sino en la sociedad y en el comportamiento de nosotros como seres humanos. Y pues esa pasión me ha llevado a investigar, a indagar sobre el fenómeno nómada digital y a ser el fundador del primer Congreso Nómada Digital de Latinoamérica, el Digital Nomad Latam Summit. Adicional a ello, pues hemos desarrollado algunos otros emprendimientos enfocados al sector. Hemos sido también cofundadores del primer programa especializado para rentas cortas y vacacionales de Sudamérica, de la mano con la Universidad Pontificia Javeriana, más todos los programas de formación muy importantes que tenemos dentro de ASOHost. Juan, pues me emociona mucho escuchar todo con ese entusiasmo con el que hablas acerca de lo que se ha logrado en ASOHost, los proyectos y todo lo que está por venir. Nos encanta oír eso. Entonces, bueno, yo creo que vamos pasando a la primera pregunta y quisiera saber cuál es la misión de ASOHost y qué ha cambiado desde el momento de su fundación en el 2022. Vale, bueno, primero que todo, ASOHost nace de una necesidad que percibimos muy importante de representatividad para el sector de la vivienda turística en Colombia. La vivienda turística desde el año 2018 ha tenido una pendiente crecimiento supremamente pronunciada, y eso nos llevó, el aumento de los registros nacionales de turismo enfocados a vivienda turística, nos llevó a ver una necesidad importante de representatividad, pero adicionalmente de profesionalización. Entonces,
Una de las misionalidades de ASOHost es pues representar al sector, la defensa del sector ante entes públicos y privados, pero adicional a ello también empujar y también promover la profesionalización de este sector sensacional, de este modelo de alojamiento que son las rentas en Colombia, que en la actualidad representa más del 56% de los registros nacionales de turismo. Hay casi 60.000 registros nacionales de turismo vigentes relacionados con vivienda turística, tanto urbana como rural. Qué interesante. Entonces quedémonos un poco vamos a empezar hablando de las personas, los anfitriones a los que representa ASOHost. Si yo soy un anfitrión, ¿qué pasos debo tomar para estar legalmente operando y qué papel juega ASOHost en este proceso? Vale, primero que todo mencionar, y acá esta parte se pone chévere porque esto me gusta siempre mencionarlo, y es para todas las personas que nos van a ver en este video podcast, la vivienda turística como modelo de alojamiento en Colombia es una actividad regulada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un contexto normativo y eso es muy importante tener en cuenta, disolver todos esos rumores o esa información equívoca de que somos informales, de que somos ilegales. No, eso es una actividad regulada por la ley 2068, Ley Nacional de Turismo en Colombia, más otras normas adicionales. Entonces, primero que todo partimos de esto. Para todos aquellos que deseen ingresar a este sensacional mundo de lo que es el alojamiento, de lo que es el turismo y de lo que es la vivienda turística, pues deben cumplir con una serie de requisitos, de los cuales podemos mencionar el requisito básico y fundamental, que es el Registro Nacional de Turismo, ¿sí? Y en torno al Registro Nacional de Turismo tenemos algunas preguntas que nos establecen o nos determinan cuando estamos gestionando el Registro Nacional de Turismo, y es que si estamos inmersos o no en la propiedad horizontal. Si estamos inmersos en la propiedad horizontal, pues requerimos de la autorización en el reglamento de la propiedad horizontal para el desarrollo de la actividad. Sí, pero por otro lado, antes de solicitar un Registro Nacional de Turismo, tenemos que vincular a nuestro RUT el código SIU o la actividad económica adecuada, ¿sí? Una de esas actividades, es la 5519, ¿sí? Y esto inmediatamente la plataforma de Confecámaras, que en las cámaras de comercio y en representación de esta plataforma de Confecámaras son las encargadas de gestionar todo lo relacionado con el Registro Nacional de Turismo y están conectados con la DIAN. Inmediatamente reconocen la información que está en el RUT, Registro Único Tributario. Ese es el paso inicial, ¿sí? Ese es el primer paso, digámoslo de esta manera. Adicional a ello, pues tenemos que informarnos, investigarnos. Hay múltiples recursos en un mundo hiperconectado por la red, recursos del Ministerio, del Viceministerio de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de Fontur, de organizaciones como ASOHost, que nos muestran cuáles son las responsabilidades que adquirimos al momento de sacar un Registro Nacional de Turismo iniciar la actividad de la vivienda turística. Cuando sacamos un Registro Nacional de Turismo, asumimos algo que es el Código de Conducta. Y dentro de estos elementos importantes que contiene el Código de Conducta está todo el tema de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y eso es un compromiso y una responsabilidad que asumimos desde que gestionamos o solicitamos ese Registro Nacional de Turismo, que pues es aprobado o rechazado por las cámaras de comercio de cada una de las regiones. Posterior a ello, nos vamos al tema de ese compromiso que adquirimos también con el turismo, ¿sí? Tenemos unos aportes trimestrales que tenemos que reportar a Fontur, y estos aportes son los aportes al turismo y están encaminados a que Fontur, con el ministerio, con las alcaldías, con los municipios, desarrollen todas las acciones necesarias para que Colombia se siga perfilando como un destino de vanguardia y como uno de los destinos más importantes de Latinoamérica. Adicionalmente, tenemos que registrar a todos nuestros huéspedes con la tarjeta de registro de alojamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tenemos que registrarlos también en la plataforma del CIRE, que es la plataforma de Migración Colombia para los no residentes. En otro capítulo explicaremos qué son los no residentes, como para no extendernos mucho
con la respuesta, también debemos cumplir con todos los requisitos tributarios. Y es que la vivienda turística tiene, según el prestador, ¿sí?, según las tipologías tributarias del prestador, tiene la obligación o no de facturar el IVA, ¿sí? Pero tenemos que también saber que en Colombia, en la actualidad, todos tenemos la obligación de facturar, ¿sí?, electrónicamente. Pues es un proceso que se está dando poco a poco y la vivienda turística no es ajena a ello, pero también si cumplo con ciertas condiciones que son aproximadamente 12 requisitos, pues tengo la responsabilidad o no de facturar el IVA, ¿sí? Estos son, digámoslo así, los requisitos generales para iniciar a desarrollar la actividad de la vivienda turística. Tenemos que tener en cuenta pues, que hay algunas otras normas más que se entrelazan con nuestra actividad y pues tenemos que tenerla muy en cuenta, como la ley 675 de propiedad horizontal. Cuando estamos inmersos en la propiedad horizontal, tenemos que cumplir con todas esas exigencias de los reglamentos de propiedad horizontal y de la norma de propiedad horizontal, entre otras cosas. Súper, Juan. ¿Y los operadores de viviendas turísticas no tienen que también acogerse a algún tipo de seguro? Claro que sí, digamos el artículo 32 de la 2068 nos habla de una póliza de responsabilidad civil contractual que tenemos que vincular para cada huésped que recibimos, sea nacional o extranjero, y esto está enfocado a velar por la integridad y la seguridad del huésped en cualquiera de las cosas que se den dentro del alojamiento, dentro de la vivienda turística. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, el artículo 32 de la 2068. Me queda súper claro, Juan, y quisiera devolverme un poco a lo que estabas mencionando acerca de que hay personas que todavía creen que la vivienda turística o las rentas cortas no están reguladas en Colombia. Hablemos un poco más acerca de eso. A pesar de que existan leyes como la 2068 del 2020 que estabas mencionando, todavía persiste el mito de que las rentas cortas no están reguladas. ¿Qué le dirías a las personas que todavía insisten en que no hay una regulación clara frente a las rentas cortas y cómo podemos hacer también para derribar ese mito en nuestra industria? Vale, perfecto. Aquí voy a citar a Carlos Gaviria Díaz, constitucionalista, que nos hablaba un poco que el tema de Colombia no es más normas, sino el cumplimiento de las normas existentes. De acuerdo. ¿Sí? Aquí a veces tenemos la visión equívoca y errónea que las dificultades o ciertas cosas se resuelven con excesos normativos, y los excesos normativos lo que llegan es a bloquear la gesta empresarial, a bloquear la inversión. Entonces en eso sí quiero ser muy claro. ¿Qué es lo que sucede? Se ha generado un rumor, una desinformación. Hay veces los medios no hacen esa estricta labor de investigación de que las rentas cortas, o como lo mal mencionan, porque las rentas cortas y vacacionales es la denominación de esta industria a nivel internacional, como dicen, el negocio de Airbnb no es legal en Colombia. Claro que es legal y se llama vivienda turística, y hay una norma que habla al respecto, o varias normas que hablan al respecto. Entonces el mensaje que le doy a todas esas personas que tienen ese imaginario equívoco es que hay que investigar un poco más, ¿sí? Otra cosa es algunos sectores que consideran que la norma debería ser diferente, y a causa de esa percepción que la norma debería ser diferente, pues generan el rumor de que nosotros somos informales, y pues yo sí quiero decirles que se detengan con este rumor, porque le están causando un perjuicio a las cientos de miles de familias que viven de esto, le están causando un perjuicio y una imagen supremamente negativa, ni siquiera solo a la vivienda turística, sino al turismo en nuestro país. Es más, ahí podríamos ahondar en ciertas desinformaciones de la mano con los medios que han llevado a generar brotes de turismofobia, y eso me parece terrible, porque el camino para el desarrollo de la economía colombiana más cercano, y lo hemos visto con las cifras, es el turismo. El turismo está facturando más que la extracción carbonífera en Colombia en este momento, y el turismo realmente puede ser la herramienta para apalancar la transición energética en nuestro país. Como bien lo decía Natalia Bayona, directora de ONU Turismo, la industria del turismo es la industria más humana, y tenemos que tener eso muy claro. Muy interesante, Juan. Me alegra mucho que hayas puesto todos esos comentarios sobre la mesa, y quisiera que volviéramos un poco, vamos a hablar de todo lo que has mencionado durante nuestro podcast, pero quisiera que volviéramos un poco a la parte
regulatoria y cuáles son los retos estructurales que estamos teniendo en esa parte como operadores turísticos. Te quisiera preguntar, ¿qué retos crees tú que siguen existiendo frente al Registro Nacional de Turismo o al RNT y qué se está haciendo desde Sohost para solucionarlos? Vale, bueno, los principales retos de cara al Registro Nacional de Turismo, pues la última versión del Registro Nacional de Turismo se hizo todo un trabajo con el Ministerio hace algunos años precisamente para que fuera un Registro Nacional de Turismo sencillo, simple, que hasta una persona de repente con una penetración tecnológica no tan profunda desde la ruralidad, una persona de la tercera edad, pudiera diligenciar esto de manera sencilla y vincularse a esta actividad económica de manera formal, ¿no? Entonces, yo creo que los principales retos es extender el mensaje que para desarrollar la actividad de turismo y adicionalmente la actividad del alojamiento y vivienda turística debemos gestionar esta serie de requisitos. Yo creo que el reto de cara al Estado y de cara a nosotros como gremios es una labor de comunicación donde cada vez se hable más del Registro Nacional de Turismo y todos los prestadores de servicios turísticos debemos ser expertos en esto, en qué es el Registro Nacional de Turismo, cuáles son las obligaciones que asumimos, el código de conducta, entre otras cosas, ¿sí? Y adicional, pues a esto relacionado con el Registro Nacional de Turismo, hay unos desafíos normativos muy importantes de los cuales podremos hablar también en este escenario. Sí, y creo que va a ser la siguiente pregunta, de hecho, en otro escenario normativo que es los alojamientos rurales. Hoy muchas regulaciones exigen el cumplimiento de normas técnicas para poder operar legalmente en el turismo, pero ¿cómo se aplica en los territorios donde las condiciones no son las mismas, como por ejemplo comunidades indígenas? Estamos dejando por fuera modelos auténticos y sostenibles simplemente porque no cumplen o no encajan en los marcos tradicionales de Colombia. Listo, acá hay que tener como una visión holística y una visión amplia, no hay que sesgarnos. ¿Por qué razón? ¿Sí? Aquí podemos hablar de los espacios que habitamos, ¿sí? Y las características de los espacios que habitamos, ¿sí? La vivienda es vivienda, la vivienda turística es vivienda y turística al mismo tiempo no pierde la condición de vivienda. Y cuando nos vamos a la ruralidad y a otros imaginarios culturales que rebotan hasta en la arquitectura, ¿sí? Como digamos las rancherías guayús, que su construcción arquitectónica es en materiales orgánicos, el adobe, la paja, la madera. Hay muchos pisos en esas rancherías de las viviendas que son en tierra. Entonces yo abriría aquí el debate y la polémica y le preguntaría a estos fanáticos de las normas técnicas, ¿no es posible que tal vez un viajero europeo se quede en una vivienda turística de un guayú porque el piso es de tierra, cuando es un rasgo cultural y hace parte de su construcción arquitectónica? Ahí abriríamos un debate súper amplio, pero yo desde ya plantaría una posición desde el gremio que defiende la vivienda turística, y es que precisamente eso es lo que está buscando el viajero en este momento. ¿Y por qué hablo viajero? Porque ya los turistas no quieren ser denominados turistas. Los motivos de viaje no son simplemente turismo, esparcimiento como eran antes. Hay una amplia gama de motivos por los cuales nos movemos. Los seres humanos en la actualidad somos mucho más móviles. Y podría hablar de cifras como que el 11% de la población productiva de Estados Unidos se considera nómada digital. Entonces somos muchos más móviles, ¿sí? Y esto no nos debe sorprender, porque el periodo más amplio de la historia de la presencia de nosotros en este planeta como seres humanos y como especie fuimos nómadas. Entonces esto no es algo terrible, extraterrestre, chino, japonés, como por ahí dicen, sino es algo muy normal. Entonces, ¿qué buscan los viajeros en este momento? Una conexión profunda con la autenticidad del destino. Quieren conocer la cultura de los guayús, quieren conocer la cultura de la gente del Chocó, de la gente de la costa. Sí, quieren comer lo que ellos comen, dormir donde ellos duermen, y para mí eso es fundamental comprenderlo para no excluir de la industria del turismo y de la riqueza que genera la industria del turismo a ciertas comunidades que están en la ruralidad o que tienen algunos rasgos culturales diferentes a los que hay en la urbe.
No podría estar más de acuerdo contigo y con la parte que dices de los viajeros, no importa cuál sea el motivo del viaje, están buscando experiencias auténticas y consideramos que dejar por fuera este tipo de alojamientos solo por no cumplir una norma técnica definitivamente puede ser hasta negativo para el país porque no estamos ocultando de cierta manera cosas que hacen parte de nuestra cultura, solo por no tener una regulación que aplique para todos los alojamientos rurales. Y bueno, una de las cosas que el turismo en Colombia ha estado potencializando en los últimos años ha sido los viajes turísticos a sectores que tal vez no son tan famosos o tan concurridos, cosas más auténticas, especialmente con lo rural. Para ya cerrar esta parte de regulación y de normas, te quisiera hacer la última pregunta y es, si hoy tuvieras de frente al Congreso o al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ¿qué cambios urgentes propondrías para la regulación del turismo y las rentas cortas sea más justa, aplicable y alineada con la realidad? Vale, más que cambios, yo propondría que antes de formular un proyecto como lo que está sucediendo en la actualidad, hace unas semanas se radicó un proyecto de reforma a la Ley Nacional de Turismo por un representante de la Cámara del Partido Verde que se llama Daniel Carvalho, ¿sí? Y cuando analizamos los puntos de esa modificación a la norma, nos damos cuenta que claramente es una norma, una proposición de norma construida por una serie de personas que no tienen conocimiento del turismo, no tienen conocimiento de la vivienda turística y lo que quieren es restringir esto, ¿sí? Yo, en cabeza de Asofous, estaré a la defensa del sector, ¿sí? Y en cabeza de todos los liderazgos que tenemos a nivel nacional, ¿sí? Porque tenemos múltiples liderazgos, personas muy jóvenes, fundadores de emprendimientos de base tecnológica, de base PropTech, ¿sí? También tenemos personas que en la jubilación han encontrado un espacio de desarrollo económico al hacer parte del desarrollo de la vivienda turística. Entonces, la propuesta mía sería, antes de pretender cambiar una norma, asesorarnos, conocer sobre la norma. Hacen falta más entusiastas, yo creo que en el Congreso de la República, respecto al turismo, si es que estamos viendo al turismo como una de las industrias más pujantes, y las cifras lo dicen, son una de las industrias más pujantes y de mayor crecimiento en la actualidad. Juan, y tal vez más mesas de trabajo en donde se incluyan a los actores relevantes del turismo y las rentas cortas o la vivienda turística, donde puedan entender muy bien cuáles son realmente los dolores que tiene nuestra industria y no solo tomar la legislación por cosas que creo que pueden hacer que las cosas mejoren, ¿no? Claro, y dejar de hacer copy-paste de modelos de otras latitudes, de otros continentes, porque pues ese es el camino más fácil, por no decir mediocre, ¿sí? Y entender otro elemento: en la industria del turismo debemos caber todos, ¿sí? Y esto es fundamental y es el mensaje por parte de Asofous: debemos caber todos. Contundente esa propuesta. Ahora pasemos a hablar de una de las cosas que Asofous más se enorgullece de decir, y es acerca de la profesionalización del sector, de la industria. ¿Qué significa realmente para Asofous la profesionalización de la industria y cómo se está fomentando? Vale, muy buena pregunta. Es una pregunta bastante amplia, pero es uno de los pilares y de los ejes de acción más importantes de Asofous, que es la profesionalización, que para que esta industria crezca y crezcamos como destino, cada uno de los actores, es decir, cada uno de los prestadores de servicios turísticos que desarrollan vivienda turística, tienen que formarse y actualizarse en tecnologías, en procesos, en tendencias y demás, más en un escenario y un mundo tan cambiante. Las tecnologías van avanzando todo el tiempo. Hoy, en este momento, la inteligencia artificial está transformando todo a pasos agigantados. Entonces es fundamental que brote de nuestra parte como prestadores de servicios turísticos ese interés por tener los más altos estándares de desarrollo de la actividad, ¿sí? Y eso no quiere decir que la podamos hacer, no la podamos hacer en espacios rurales, en casas de adobe o tapia pisada,
¿sí? Que la podamos hacer en zonas selváticas, etcétera, desde luego teniendo en cuenta todos los elementos de sostenibilidad social y ambiental. Entonces, eso es la profesionalización para Sohost. Es un camino sensacional, divertido también, donde aprendemos muchas cosas. A mí cada conversación, cada diálogo, cada curso que dictamos, cada escenario en el que participamos es un aprendizaje magnífico, y como prestador también de servicios turísticos, pues tengo esa gran avidez y ese gran apetito por cada vez hacer mejor nuestra labor. Ese es el mensaje que le dejamos a todas las personas que hacen parte de este negocio. Siempre lo digo, y podrá sonar fuerte o un poco crítico, pero esto no es descargar una aplicación y montar 3 fotografías mal tomadas. Esto va mucho más allá. En ese orden de ideas, ¿crees que todos los operadores del futuro deben estudiar y certificarse para poder ser operadores de rentas cortas o vivienda turística? Claro que sí, debe haber unas exigencias de formación. El Estado debe brindar las herramientas. Ese es el rol del Estado, para eso está el Estado, ¿sí? Para hacer que las industrias se profesionalicen, se desarrollen, ¿sí? Entonces es supremamente importante que cada día vayamos avanzando a esto, y no simplemente porque sea una exigencia del Estado que me deben cumplir con esto o con lo otro, sino que simplemente quienes no se actualicen en un mundo tecnológico hiperconectado y en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las experiencias, se van a quedar rápidamente obsoletos y van a pasar a un lado. Aquellos que se profesionalizaron van a crecer y van a seguir adelante. Entonces, ¿cuál es la transformación más urgente que necesitamos como industria? La transformación más urgente como industria y como sector, yo creo que es la unión, ¿sí? Es que realmente todo el ecosistema del turismo se articule, ¿sí? Hacemos parte de esta bella industria, todos somos prestadores de servicios turísticos, ¿sí? Y tanto en el alojamiento hay ofertas complementarias como la vivienda turística, como el glamping, como los hostales, ¿sí? Pero también en este camino de explorar y enriquecer algo que no simplemente es una pernoctación, sino tenemos que ir mucho más allá. Nos podemos ayudar de los guías turísticos, de todos los desarrollos gastronómicos, de todo lo que gira en torno a las comunidades o a las zonas donde están nuestros alojamientos, y pienso que ese sin lugar a dudas es el mensaje que quiero dar, y el principal reto es un reto de unión entre los prestadores de servicios turísticos, pero también es un reto de articulación público-privada. Eso es fundamental. Vemos fenómenos en otros países donde se han desarrollado de la manera más óptima en torno al turismo, como el caso de Costa Rica, y eso lo hicieron de la mano con el Estado, porque trazaron un rutero claro, y pues ya vemos las tarifas y hablamos del alojamiento que tienen en Costa Rica, la conciencia por el cuidado del medio ambiente. Entonces la articulación con el Estado y la unión entre prestadores es determinante. Salgamos de Colombia entonces, que estás hablando de rentas cortas en otros países, y hablemos de cómo lo están haciendo otros países. Por ejemplo, en destinos como Orlando o algunas ciudades de Europa, el crecimiento de Airbnb no ha representado una amenaza para la economía local, todo lo contrario, se ha integrado como una parte integral del turismo. Desde tu visión, ¿qué crees que están haciendo bien esos países o regiones que Colombia aún no ha podido implementar? ¿Y qué deberíamos aprender para encontrar un equilibrio perfecto entre el desarrollo del sector y la protección del entorno social y económico local? Vale, lo chévere de los contenidos digitales es que vuelan por la red. Y no solo nos van a ver prestadores de servicios turísticos, sino nos van a ver colombianos o personas en otros países de Latinoamérica, de habla hispana, y hasta muy seguramente, porque ya YouTube hace la traducción, en otros países con otros idiomas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muy buena mención el caso de Orlando. Orlando es uno de los destinos a nivel mundial de cara a la plataforma de Airbnb que tiene mayor número de listados. Y cuando vemos el desarrollo del alojamiento en Orlando y el desarrollo del turismo en Orlando, vemos un equilibrio de este ecosistema bastante interesante, del cual debemos aprender muchas cosas. Es una de las ciudades del mundo con más listados en plataformas digitales, pero también hay muchos hoteles, pero también están todos estos parques de atracciones Disney que fascinan a las personas, y hay un equilibrio total
esto se ha vuelto un impulsor de la economía, ¿sí? No tenemos problemas de convivencia, impactos negativos en las comunidades, entonces es un ejemplo a replicar, pero también, ya que mencionas, me gustaría hablar de dos tipologías diferentes, ¿sí? Porque no todas las dinámicas del turismo es ir a un parque de Disney con la familia. Hay casos en los que viajamos solos o viajamos por negocios. Orlando también es un centro de ferias y eventos muy importante, ¿sí? A nivel de Estados Unidos, pero hablemos por ejemplo de Las Vegas. Los eventos más importantes de todas las industrias se dan en Las Vegas, ¿sí? Las ferias más importantes se dan en Las Vegas, ferias de gastronomía, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es el fenómeno de Las Vegas? La oferta de Las Vegas es una oferta supremamente diferente a la de Orlando, entonces es el sueño de la noche loca, en Las Vegas. Es también la oferta de los casinos, la oferta del entretenimiento musical, las luces, la vida nocturna, y eso también está muy bien porque hace parte de lo que nosotros, de nuestro desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad. Y también en Las Vegas, que es uno de los lugares de Estados Unidos con mayor número de listados de plataformas digitales, nos damos cuenta pues que hay un equilibrio y no hay unas problemáticas complejas. Todas las industrias tienen impactos negativos, ¿sí? Pero ahí es donde debemos analizar cuánto es el impacto negativo y es el impacto positivo. Creo que la industria de las rentas cortas y vacacionales es más el impacto positivo que genera en las comunidades, en la economía de las personas, en los jóvenes, en las personas adultas, en esa derrama económica que genera en los comercios locales circundantes a las zonas donde hay viviendas turísticas, porque el turista va a la panadería, va a la tienda, va a la peluquería, toma el transporte, entonces genera riqueza y genera desarrollo. Quiero volver a esa parte que estabas mencionando acerca de los hoteles. Hablemos de los hoteles. Todavía hay muchas personas que aún creen que las rentas cortas le están quitando un espacio al turismo tradicional y compitiendo directamente con los hoteles, pero en la práctica son productos distintos para públicos distintos y con necesidades distintas, y que además pueden coexistir en un mismo ecosistema turístico. ¿Cómo ves tú la relación entre los hoteles y la renta corta, y qué argumentos desmontan la idea o el imaginario de que el uno amenaza al otro? Bueno, primero que todo, creo que toda narrativa que ponga en conflicto a sectores de la economía o del turismo es una narrativa negativa y debemos deshacernos de ella, coger, arrugar ese papelito y botarlo a la basura, ¿sí? Y eso lo digo tajantemente, porque es que el mundo del alojamiento se está enrutando a una diversificación y a modelos híbridos. Yo en lo personal estoy montando un modelo híbrido de alojamiento, ¿sí? En la ciudad de Bogotá, en el barrio Quinta Camacho, en una casa patrimonial. ¿Y eso qué pasa? Es decir, es una aberración, atento contra el purismo de la hotelería o el purismo de las rentas cortas. No, eso es lo que están exigiendo o lo que están pidiendo las nuevas generaciones de consumo, como la generación Z, como los millennials, que es la generación con mayor poder adquisitivo y de consumo en la actualidad. Esas son las transformaciones que estamos teniendo como sociedad y teniendo en nuestros imaginarios. Entonces, los hoteles son nuestros amigos. Las cadenas hoteleras o los emprendimientos hoteleros que comprendieron que el mundo se transforma, como por ejemplo Marriott, han fundado con líneas de negocio como Marriott Home and Villas que se enfocan en rentas cortas. Es más, Marriott hizo la adquisición de Sonder, ¿sí? Que es una compañía de operación de rentas cortas, y ahí puedo mencionar muchos más casos, Accord y demás. Entonces, aquellos que pretenden poner a la vivienda turística en contra de los hoteles y viceversa, pues están equivocados, que busquen una ocupación más interesante. Sí. Súper de acuerdo contigo, Juan. Vamos a seguir derrumbando mitos que hemos durante todo nuestro episodio hablado, y quiero hablar de uno de los temas probablemente más polémicos que vamos a tocar el día de hoy. Uno de los señalamientos más frecuentes de las rentas cortas es que estarían disparando el precio de los alquileres y encareciendo el acceso a la vivienda en Colombia. ¿Qué tan cierto eso es en el caso colombiano, y cómo podemos diferenciar entre percepción y evidencia real cuando hablamos del impacto de este modelo en un mercado inmobiliario? Bueno, me encanta esa pregunta y me encanta la polémica cuando es constructiva.
El intervencionismo destruye lo que dice defender, ¿sí? Las rentas cortas las han convertido los políticos y algunos otros actores con intereses específicos en el chivo expiatorio para decir que es culpa de las rentas cortas o de la vivienda turística el alza en los precios del alquiler, el alza en los precios de la vivienda, para tapar y desconocer otras realidades. Entonces nos hemos vuelto el chivo expiatorio, pero hablemos con números, ¿no? Que la estadística muestra las realidades del mundo. Y es que las viviendas turísticas existentes en Colombia representan el 0.33% de la vivienda. Entonces yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que el 0.33 logra incidir los precios de la vivienda, en el acceso a la vivienda de los jóvenes? No, acá estamos desconociendo un déficit histórico y le estamos vinculando o achacando, como decía mi abuelo, pues, ese problema a la vivienda turística. Y bueno, listo, hablemos de lugares o destinos donde se ha desarrollado o hay más densidad de viviendas turísticas, como Medellín. Igualmente representa un porcentaje muy bajo. Hay otra serie de factores y de circunstancias que se presentan para que se esté dando ese fenómeno de la inaccesibilidad a la vivienda, y aparte que es una tendencia internacional y el Estado debe buscar las alternativas para solucionarlo, pero por favor no sigan creando cocos, como yo digo. Entonces, ¿qué es el coco? El coco es algo que nadie lo entiende, nadie sabe cómo es, chiquito o grande, pero que nos genera mucho miedo, y han convertido de un concepto que se llama gentrificación como el miedo de las comunidades, el miedo de los locales. Pero le pregunto yo, ¿sí?, a todas estas personas que repiten como loritos autómatas el término gentrificación, muéstrenme un estudio serio de gentrificación en Colombia. No existen estudios serios, ¿sí? Entonces, también nos podríamos ir al caso de lugares donde han habido normativas restrictivas que prácticamente a porcentajes más altos del 80 y 90% restringen el desarrollo de la vivienda turística. Y hablemos a calzón quitado del caso de Nueva York. Es que el caso de Nueva York es precisamente lo que no se debe hacer, ¿sí? Porque al contrario de bajar el costo de los alquileres, subió. Al contrario de favorecer al Estado, el Estado de Nueva York dejó de percibir un montón de impuestos, ¿sí? Toda la oferta de vivienda turística se fue al área circundante, y el gran ganador de esto sí fueron los hoteles de Nueva York, ¿sí? Porque la tarifa hotelera subió, lo que hace o bloquea la accesibilidad de las personas a viajar a un destino como Nueva York. Entonces el destino de Nueva York, tras de que ya es costoso, se volvió un destino de élite, porque los costos de las tarifas hoteleras son supremamente altos. Entonces eso es precisamente lo que no se debe hacer, ¿sí? Y es que hay algo que me parece, y digámoslo aquí a carta abierta, hay algo que me parece absurdo, incomprensible, y es que salgan organizaciones que hacen parte del ecosistema del turismo, se fundan organizaciones o asociaciones únicamente y exclusivamente enfocadas a destruir o perjudicar un modelo de alojamiento de una vivienda turística. Es decir, eso es una acción totalmente negativa, ¿sí? Esto debe ser una construcción colectiva donde todos quepamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno que yo lo describo como la segunda ola de democratización dentro del turismo. Y esa segunda ola de democratización del turismo es cuando, por medio de las economías colaborativas y por medio de la tecnología, una persona en la ruralidad o en el barrio Santa Fe en la ciudad de Bogotá o en las comunas de Medellín puede destinar para el alquiler, ¿sí?, o para el alojamiento parcial o total su inmueble, es decir, una habitación, dos o el inmueble total, y conecta con viajeros de todas partes del mundo por medio de la tecnología y de las plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a dar cuenta cuántos son los costos de desarrollar o de construir un hotel, son miles de millones. Son miles de millones. Entonces, ¿solo quien tiene esos capitales puede brindar alojamiento y hospitalidad? No, porque la tendencia es que el viajero busca la autenticidad, el viajero quiere conocer e interactuar con los locales. En algunos casos,
Las rentas cortas han sido señaladas como los causantes de problemas y de inseguridad en algunos barrios o edificios. ¿Qué tan frecuente es esto realmente y qué está haciendo el sector para mitigar estos riesgos y mejorar además la percepción pública que tienen las personas sobre esto? Claro, sin lugar a dudas, cuando dentro de las propiedades horizontales o de las comunidades empieza a surgir una nueva actividad, pues hay unos retos de seguridad, unos retos de convivencia, unos retos hasta de penetración del idioma. Entonces llegan foráneos que ni siquiera hablan nuestro idioma y cómo interactuamos con ellos, cómo tenemos una conexión humana linda con ellos si hay una barrera idiomática. Entonces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sin lugar a dudas puede llegar a haber impactos, pero se puede trabajar para blindar y garantizar la convivencia. Las estadísticas y de compañías como la tuya y de muchas compañías de operación nos muestran que pues, el número de los incidentes es mínimo respecto a los casos de éxito en la mayoría de las reservas, ¿sí? Entonces, claro, siempre puedo tener aquí en mi camisa blanca, bueno, no es blanca, pero puedo tener en mi camisa blanca una mancha milimétrica y la gente va a ver esa mancha milimétrica. Y más aún si los medios de comunicación, buscando los clics, buscando los likes, se vuelven un megáfono de esto. No, eso no debe ser así. Y estamos generando un rechazo al desarrollo de la industria turística. Y yo le pregunto a las personas que nos están viendo y le pregunto a Lina, abramos el debate con argumentos, con conocimiento, con afecto, con amor y con criterio, ¿sí? Es decir, ¿cómo pretendemos que se desarrolle económicamente nuestro país? ¿Sí? En Bogotá, el 30% de los bogotanos comen una vez al día, ¿sí? Y un porcentaje más amplio 2 veces. Y estamos rechazando el desarrollo de una industria turística. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? Acá todos en conjunto, claro, queremos el mejor desarrollo. No queremos que haya impacto en las comunidades, pero entendamos que acá no estamos en Noruega, ¿sí? Es decir, acá hay muchas necesidades, hay jóvenes que quieren desarrollarse y qué lindo los jóvenes que hacen parte de la industria del turismo. Y les digo una cosa, no solo con el modelo de brindarle un puesto con un salario mínimo, ¿sí? O en muchos casos puestos que ni siquiera le reconocen sus prestaciones sociales, sino brindarle oportunidades de emprendimiento en la tecnología, en el sector inmobiliario, en el sector turismo y de vivienda turística. Me encanta, no podría estar más de acuerdo con todo lo que estás mencionando y también lo que menciona Juan. Abrimos el espacio de debate para que nos cuenten qué opinan sobre esta parte, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, todo con argumentos de peso para poder tener una conversación respetuosa, ¿cierto? Listo, Juan. Estabas hablando hace un momento del desarrollo económico en Colombia y las rentas cortas en Colombia, vamos a descentralizar el tema porque siempre hablamos de las ciudades principales de rentas cortas en Colombia. Hablamos de Medellín, Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, bueno, múltiples ciudades, pero poco se habla de las rentas cortas y el impacto que tienen las rentas cortas en zonas rurales o en destinos emergentes. Es por eso que yo te quisiera preguntar cómo es el papel de las rentas cortas en este tipo de destinos y qué oportunidades abre para el desarrollo turístico y la economía local de estos sectores. Bueno, ahí es bien interesante abordar esto porque en algún momento tuve una reunión, es más, Linis estuvo presente con el ministro Luis Carlos Reyes, ¿no? Y él decía algo muy inteligente, ¿sí? Mr. Taxes, ¿sí? Decía algo muy inteligente. Y es que una forma de traer sin tanta inversión y de manera célere, de manera rápida, riqueza a nuestro país es por medio del turismo. Sí, claro, hay unos retos de infraestructura, de seguridad, pero es una forma mucho más ágil que con otros sectores. ¿Sí? Entonces, esto se convierte en una alternativa para esos lugares distantes que tienen unos atractivos culturales o naturales, gastronómicos, arquitectónicos, de percibir de manera rápida riqueza y de generar inclusión en actividades de desarrollo económico a las comunidades. Sí, es un camino un poco más rápido que otros caminos. Desde luego hay que apostarle, y en la gestión de un país, sí, hay que apostarle a todos los sectores de la economía. Pero pienso que este puede ser un camino más sencillo, puede ser un camino con menor impacto. De acuerdo.
¿Cómo ha sido la relación de Asohost con las plataformas OTAs, Online Travel Agencies como Airbnb o Booking? ¿Y qué avances han logrado en términos de responsabilidad, transparencia y representación del anfitrión colombiano? Vale, listo. Pues todas las compañías, las plataformas digitales o las OTAs o los canales de comercialización, ¿sí? Tienen diferentes políticas o metodologías de abordar cada mercado, ¿sí? O cada país donde llegan, y ellos lo denominan mercados, y tienen diferentes metodologías para abordarlo, ¿sí? En el caso de Booking, una plataforma muy importante que gestiona reservas de alojamiento integral, alojamiento hotelero, alojamiento de hostales, glampings, rentas cortas, su apuesta es un poco, digámoslo así, más discreta, pero vamos a tener la fortuna de que estén participando en representación de su gerente en Colombia como speakers dentro de Asohost, ¿no? Es una gran fortuna. Pero si hablamos de plataformas también de mucha relevancia y participación en el mercado como Expedia también está queriendo explorar y queriendo conectarse. Entonces hemos tenido diálogos también con Expedia y Airbnb, sí, por el ADN de su compañía, y acá quiero hacer un reconocimiento a ello, sí tiene un contacto muy fuerte con los actores del sector y de la industria, y de cierta manera con su programa de comunidad, que es un programa a nivel internacional, ha logrado conectarnos entre todos y ha logrado llevarnos de manera colaborativa, ayudarnos a construir esa profesionalización, apoyándonos los unos con los otros. Entonces yo pienso que es una relación positiva, hay que caminar y hay un trasegar bastante importante, porque quisiéramos que esos vínculos fueran mucho más estrechos, que hubiera un compromiso más amplio, pero pues todo a su debido momento, y creo que vamos en una senda positiva para ello. Juan, qué interesante todo lo que has mencionado hasta el momento, y me encantan este tipo de espacios porque abren definitivamente la conversación a seguir buscando de qué manera, no importa cuál sea el actor involucrado, definitivamente vamos en buen camino, pero todavía hay cosas por trabajar. Me encanta todo lo que has mencionado y ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Creo que ha sido muy interesante todo lo mencionado. Hemos tocado mitos, hemos hablado de múltiples cosas. Entonces yo creo que lo último que me queda en este momento para ya cerrar nuestro podcast, la última pregunta que tengo para ti es: si tuvieras que describir el futuro de las rentas cortas en una sola frase, ¿cuál sería? Desarrollo, podría ser. Desarrollo, crecimiento. Bueno, hay muchas frases, pero dejémoslo en crecimiento. Genial, genial, Juan. Te agradecemos muchísimo por el espacio. Ha sido de verdad muy gratificante, y les recordamos a todas las personas que tenemos viendo o escuchando en este momento el video podcast que cualquier pregunta, si quieren conocer más, tienen algo que aportar a la conversación, lo puedan hacer. Antes de despedirnos, me gustaría, Juan, que aprovecháramos este momento para que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando: si yo soy un prestador de servicios turísticos, de vivienda turística, valga la redundancia, y quiero hacer parte de Asohost, quiero conocer más, quiero certificarme, quiero aprender, quiero profesionalizarme, quiero hacer parte de la conversación, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Qué hacemos? Bueno, yo sugeriría dejar los datos de Asohost dentro de la descripción del video, pero adicionalmente les cuento que tenemos una página web. Somos la primera asociación en Latinoamérica que tiene una IA conectada a su página web, donde responde de una manera sensacional hasta aspectos de los requisitos normativos que nosotros tenemos. Y nuestra página web es www.asohost.co. Los invito a que la conozcan. Hay estadísticas del sector, hay artículos de interés, están todos los videos que también hacemos de webinars, estén pendientes de los webinars, y esos son como los canales de comunicación, ¿no? También, pues, si quieren seguirnos en las redes sociales, es @Asohost en todas las redes, y ahí nos pueden encontrar. Genial, Juan, muchas gracias. Vale, con todo gusto, y qué conversación tan bacana. Hoy hablamos de mitos, pero también hablamos de soluciones, de normas, pero también hablamos de realidades territoriales. Y sobre todo hoy hablamos de una industria que tiene todo el potencial de cambiar el desarrollo económico de nuestro país, que es muy importante. Juan Camilo, gracias por esta conversación tan directa, estratégica, pero sobre todo importante.
Hoy nos queda claro que las rentas cortas en Colombia sí está regulada, pero que aún falta mucho por comunicar, por aplicar y sobre todo por profesionalizar. Definitivamente Aso Host está marcando un camino muy importante para las rentas cortas en Colombia, para la profesionalización y el desarrollo de nuestro sector y de la industria en general. A quienes nos acompañaron, gracias por llegar hasta aquí. Esta es la preparación para Expo Host 2025, la primera feria de las rentas cortas vacacionales en Sudamérica, que se realizará el 16 y 17 de octubre en Medellín, Plaza Mayor. Nos vemos ahí. Gracias por llegar hasta acá. En esta industria todos hablan de tecnología, diseño y rentabilidad, pero pocos muestran qué hay detrás de quienes están realmente transformando la hospitalidad. Este video podcast abre el micrófono a quienes están cambiando el juego de las rentas cortas. Bienvenidos al camino hacia Expo Host 2025.